La noche del 14 de marzo de 2023, la colonia Tabachines, en Zapopan, Jalisco, se preparaba para el cierre habitual de sus comercios. Las calles empedradas reflejaban la luz amarillenta de los postes municipales, y el aire arrastraba ese aroma característico de carne asada que durante décadas había definido la identidad gastronómica del barrio. En la esquina de las calles Roble y Magnolia, la taquería El Güero de Tabachines encendía sus últimas brasas del día, atendiendo a los clientes rezagados que buscaban una cena tardía antes de regresar a sus hogares. Rigoberto Oseguera Núñez, conocido por todos en el vecindario simplemente como Don Beto, limpiaba con meticulosidad la plancha de acero inoxidable mientras su hijo menor, Alejandro, de 17 años, acomodaba las sillas de plástico sobre las mesas para facilitar el trapeado del piso. El negocio llevaba funcionando 28 años en ese mismo local, heredado de su padre, quien a su vez lo había recibido de su abuelo. 3 generaciones de taqueros que habían alimentado a la comunidad, que habían visto nacer y morir a vecinos, que habían presenciado bodas, bautizos y funerales, siempre desde detrás de ese mostrador de azulejos verdes que Don Beto pulía cada mañana como si fuera un altar sagrado. Lo que muy pocos sabían y lo que Don Beto jamás mencionaba, por razones que esa noche quedarían trágicamente claras, era que compartía lazos de sangre directos con una de las figuras más buscadas y temidas del crimen organizado mexicano. Su madre, Consuelo Núñez Cervantes, era hermana menor de María Mabel Cervantes Quirós, madre de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido en los círculos del narcotráfico y en los expedientes de las agencias de inteligencia internacionales, como El Mencho, líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto convertía a Don Beto en primo hermano del hombre cuya organización criminal controlaba rutas de trasiego desde Sudamérica hasta Estados Unidos, y cuya influencia se extendía por 23 estados de la República Mexicana. Don Beto había elegido conscientemente una vida alejada de ese mundo. Desde joven, cuando las primeras señales de lo que su primo llegaría a construir comenzaron a manifestarse, tomó la decisión de mantenerse al margen. No por cobardía, sino por una convicción profunda de que la violencia engendra violencia y de que el dinero manchado de sangre no compra tranquilidad, sino insomnio perpetuo. Durante años, esta decisión le había costado el distanciamiento de ciertos familiares, miradas de sospecha de vecinos que eventualmente descubrían el parentesco y una vigilancia constante de autoridades que nunca terminaban de creer que un hombre con esos vínculos pudiera dedicarse genuinamente a vender tacos de bistec y longaniza. Esa noche, sin embargo, el destino tenía preparado un encuentro que pondría a prueba todas las convicciones de Don Beto y que desataría una cadena de eventos cuyas repercusiones se sentirían durante meses en el estado de Jalisco y más allá de sus fronteras. Eran aproximadamente las 11:40 de la noche cuando una camioneta Chevrolet Suburban de color negro, con vidrios polarizados y sin placas de circulación, se estacionó frente a la taquería. Del vehículo descendieron 5 hombres jóvenes, ninguno mayor de 25 años, vestidos con ropa deportiva de marcas costosas, cadenas de oro gruesas colgando de sus cuellos y ese andar característico de quienes portan armas bajo la ropa y saben que las van a usar. Don Beto los identificó inmediatamente por lo que eran. 30 años viviendo en Jalisco le habían enseñado a reconocer las señales, a leer el lenguaje corporal de los sicarios, a detectar la amenaza antes de que ésta se materializara en palabras o en balas. El que parecía ser el líder del grupo, un joven delgado de cabello rapado con un tatuaje de lágrima bajo el ojo izquierdo que en el código carcelario significa asesinato consumado, se acercó al mostrador mientras los otros 4
se posicionaban estratégicamente cubriendo las posibles salidas del local. Alejandro, el hijo de don Beto, dejó caer la escoba que sostenía, paralizado por un miedo ancestral que reconocía sin haberlo experimentado nunca antes de manera tan directa. El joven del tatuaje sonrió con esa sonrisa vacía que caracteriza a quienes han perdido la capacidad de sentir empatía por sus semejantes. Con voz pausada pero amenazante, le informó a don Beto que a partir de esa noche, la taquería El Güero de Tabachines pasaría a formar parte de la cuota de derecho de piso que su organización cobraba a todos los comercios de la zona. La cantidad inicial sería de 15,000 pesos semanales, pagaderos cada domingo antes del mediodía, y cualquier retraso o intento de involucrar a las autoridades resultaría en consecuencias que prefería no tener que describir frente al muchacho. Don Beto sintió cómo la sangre le hervía en las venas. No era la primera vez que enfrentaba a extorsionadores. Durante los años más violentos del conflicto entre cárteles, cuando Jalisco se convirtió en un campo de batalla entre el CJNG y los Zetas, había tenido que lidiar con amenazas similares, pero siempre había logrado resolverlas sin llegar a la violencia, utilizando una combinación de diplomacia, contactos y, en casos extremos, pequeños pagos que funcionaban más como propinas que como verdaderas extorsiones. Esta vez, sin embargo, algo se sentía diferente. Quizás fue la arrogancia en los ojos del joven sicario, quizás fue la presencia de su hijo presenciando la humillación, o quizás fue el simple agotamiento de décadas pretendiendo ser invisible. Con una calma que sorprendió incluso a él mismo, don Beto le preguntó al joven si sabía con quién estaba hablando. El sicario soltó una carcajada despectiva y respondió que le importaba muy poco quién fuera, que en esa colonia solo había un poder, y que ese poder no usaba mandil ni olía a cebolla. Los otros 4 hombres rieron celebrando el insulto de su jefe, sin notar cómo los ojos de don Beto habían cambiado, cómo en sus pupilas se encendía algo que no era miedo, sino determinación. Lo que sucedió en los siguientes segundos quedaría registrado en las cámaras de seguridad del local que don Beto había instalado años atrás precisamente para situaciones como esta. El taquero metió la mano bajo el mostrador, donde junto a los trapos y las botellas de salsa guardaba un teléfono celular que nunca usaba para llamadas personales. Marcó un número de memoria, los únicos 10 dígitos que se había permitido memorizar de ese mundo que tanto había intentado evitar, y cuando respondieron al otro lado de la línea, pronunció solo 2 palabras antes de colgar: sangre llama. El joven sicario, interpretando el gesto como un intento de llamar a la policía, sacó una pistola escuadra del cinto de su pantalón y la apuntó directamente a la frente de don Beto. La amenaza era clara y el dedo ya presionaba el gatillo cuando el teléfono del propio sicario comenzó a sonar con insistencia. Desconcertado, el joven miró la pantalla y su rostro se transformó instantáneamente. El color abandonó sus mejillas. Sus ojos se abrieron con un terror que segundos antes habría parecido imposible en ese rostro endurecido por la violencia, y su mano comenzó a temblar de manera incontrolable. La llamada provenía de un número que todos en la organización conocían y que nadie se atrevía a ignorar jamás. El sicario contestó con un hilo de voz. Escuchó durante aproximadamente 40 segundos sin pronunciar palabra alguna, y cuando la llamada terminó, se dejó caer de rodillas frente al mostrador de azulejos verdes, como si sus piernas hubieran perdido toda capacidad de sostenerlo. Con lágrimas brotando de sus ojos y la voz quebrada por el pánico, comenzó a suplicar perdón a don Beto, a besar sus manos manchadas de grasa de la plancha, a jurar por su madre y por todos los santos que no sabía, que nadie le había dicho, que si hubiera sabido jamás, se habría atrevido.
Los otros 4 sicarios observaban la escena completamente paralizados, sin entender qué estaba sucediendo, sin comprender cómo su líder, el hombre al que habían visto ejecutar rivales sin pestañear, se encontraba ahora de rodillas llorando frente a un taquero de 62 años. Alejandro, el hijo de don Beto, tampoco entendía nada. Su padre nunca le había hablado de esa parte de la historia familiar. Nunca le había revelado el secreto que cargaba como una piedra invisible sobre los hombros. Don Beto, con la misma calma con que había hecho la llamada, le indicó al joven que se levantara, que guardara su arma, que se fuera con sus hombres y que jamás volviera a poner un pie en la colonia Tabachines. El sicario obedeció como un autómata, arrastrándose hacia la salida con sus compañeros, siguiéndolo en un silencio sepulcral. Antes de subir a la Suburban, el joven se volteó una última vez hacia la taquería y gritó que lo perdonara, que no sabía, que por favor intercediera por él, que tenía familia, que su madre estaba enferma. La camioneta arrancó con un chirrido de llantas y desapareció en la noche de Zapopan, dejando tras de sí un silencio denso que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro miró a su padre buscando explicaciones, pero don Beto solo negó con la cabeza y murmuró que era mejor no saber, que había cosas que una vez conocidas no se podían desconocer, y que él había pasado toda su vida protegiendo a su familia de ese conocimiento. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que la llamada de don Beto había activado una maquinaria que él mismo no podría detener. A kilómetros de distancia, en una residencia cuya ubicación exacta era uno de los secretos mejor guardados del país, Nemesio Oseguera Cervantes acababa de enterarse de que sicarios que supuestamente operaban bajo su estructura habían amenazado a su primo, habían apuntado un arma a la cabeza de su sangre, habían faltado al respeto a la única parte de su familia que había permanecido limpia, honesta y trabajadora a pesar de las circunstancias. El Mencho no era un hombre conocido por su misericordia. Su ascenso al poder dentro del crimen organizado mexicano había estado pavimentado con cadáveres de quienes habían cometido ofensas mucho menores que la que esos 5 jóvenes acababan de perpetrar. En su código, forjado en los años de violencia que transformaron a un ex policía municipal en uno de los criminales más buscados del hemisferio occidental, la familia era sagrada. No la familia criminal, no los lazos de lealtad que unían a su organización, sino la familia de sangre, los vínculos que precedían todo lo demás y que ningún negocio podía comprar ni ninguna traición podía romper. Esa misma noche, antes de que el sol de marzo comenzara a asomarse sobre las montañas que rodean la zona metropolitana de Guadalajara, el Mencho convocó a una reunión de emergencia con sus lugartenientes más cercanos. La información era clara. Los 5 sicarios pertenecían a una célula que operaba en la zona de Zapopan bajo el mando de un hombre conocido como El Chivo, un exmilitar que se había unido a la organización 3 años atrás y que había demostrado eficiencia suficiente como para ganarse un territorio propio. El Chivo había implementado un esquema de extorsión agresivo que incrementaba las ganancias de su célula, pero que aparentemente no incluía un protocolo de investigación sobre quiénes eran las víctimas antes de amenazarlas. Las órdenes que el Mencho emitió esa madrugada fueron transmitidas a través de la cadena de mando, con la velocidad y precisión que caracterizaba a una organización que había sobrevivido y prosperado en un entorno donde los errores se pagan con la vida. El Chivo y los 5 sicarios que habían participado en el incidente de la taquería debían ser localizados y llevados ante el líder máximo para rendir cuentas. No era una opción, no era una sugerencia, era una sentencia que solo permitía una forma de cumplimiento. Mientras tanto, en la colonia Tabachines,
don Beto pasó la noche sin poder conciliar el sueño. Sentado en la cocina de su pequeña casa ubicada a 3 cuadras de la taquería, con una taza de café frío entre las manos, repasaba mentalmente las implicaciones de lo que había hecho. Durante casi 3 décadas había logrado mantener la distancia, había resistido las tentaciones y las amenazas, había criado a sus 4 hijos lejos de ese mundo de violencia y muerte prematura. Una sola llamada, 2 palabras pronunciadas en un momento de rabia y orgullo herido, y todo ese esfuerzo podría derrumbarse como un castillo de naipes. Su esposa, Margarita, una mujer de cabellos grises y ojos que habían visto demasiado sin jamás preguntar, se sentó junto a él en silencio. Después de 35 años de matrimonio, ella conocía los silencios de su marido mejor que sus palabras. Sabía que algo grave había ocurrido, algo relacionado con ese pasado que don Beto siempre se había negado a discutir. No preguntó qué era porque sabía que él se lo contaría cuando estuviera listo, y porque intuía que la respuesta podría ser más de lo que ella estaba preparada para escuchar. Alejandro, por su parte, no durmió en toda la noche. Encerrado en su habitación, con el corazón todavía acelerado por la experiencia vivida, navegaba en su teléfono buscando información que pudiera explicar lo que había presenciado. Cuando finalmente encontró los artículos periodísticos que conectaban los puntos, cuando leyó los informes sobre el CJNG y su líder, cuando descubrió fotografías de archivo que mostraban un parecido innegable entre ese hombre buscado por múltiples gobiernos y su propio padre, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su propia identidad, se desmoronaba en un instante. El amanecer del 15 de marzo trajo consigo una calma engañosa a la colonia Tabachines. Don Beto abrió la taquería a la hora habitual, a las 7 de la mañana, como si nada hubiera ocurrido. Los primeros clientes del día, trabajadores de construcción que buscaban un desayuno sustancioso antes de su jornada, no notaron nada diferente en el rostro del taquero que les servía tacos de cabeza y barbacoa, como cada mañana desde hacía décadas. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Don Beto lo sentía en cada fibra de su ser, en la forma en que ahora miraba hacia la calle cada vez que un vehículo se estacionaba cerca, en la manera en que calculaba mentalmente las rutas de escape de su propio negocio. A las 10 de la mañana, una camioneta blanca sin distintivos se detuvo frente a la taquería. De ella bajaron 2 hombres vestidos con trajes que contrastaban notablemente con el ambiente humilde del barrio. Entraron al local con paso decidido y le pidieron a don Beto que los acompañara para una conversación privada. No fueron agresivos, no exhibieron armas, pero había algo en su postura, en la forma en que sus ojos recorrían constantemente el entorno, que no dejaba lugar a dudas sobre quiénes eran y a quién representaban. Don Beto dejó el negocio en manos de Alejandro, quien acababa de llegar tras una noche de insomnio y preguntas sin respuesta, y subió a la camioneta. El viaje duró aproximadamente 45 minutos, serpenteando por carreteras secundarias que se adentraban en la sierra de Jalisco. Cuando finalmente se detuvieron, don Beto se encontró frente a una hacienda de estilo colonial que parecía sacada de otra época, rodeada de jardines impecablemente cuidados y protegida por un perímetro de seguridad que rivalizaba con el de muchas instalaciones gubernamentales. Lo condujeron a través de pasillos adornados con arte que reconoció como genuino, obras de Diego Rivera y Frida Kahlo, que probablemente habían sido adquiridas en subastas privadas, o, conociendo el historial de la organización, simplemente tomadas de colecciones que ya no tenían dueño vivo. Finalmente, llegaron a un patio interior donde un hombre de complexión robusta, cabellos entrecanos y bigote poblado lo esperaba sentado junto a una fuente de cantera.
Nemesio, o Ceguera Cervantes, se levantó para recibir a su primo con un abrazo que don Beto no supo si interpretar como genuino afecto o como preludio de algo mucho más siniestro. Hacía más de 15 años que no se veían en persona, desde el funeral de una tía que ambos compartían y que había sido la última ocasión familiar donde el Mencho se había atrevido a aparecer públicamente. Desde entonces, su rostro había envejecido, las arrugas se habían multiplicado, pero los ojos seguían siendo los mismos, intensos, calculadores, capaces de transmitir amenaza y calidez en proporciones exactamente medidas. La conversación que siguió duró casi 3 horas. El Mencho quería saber todo sobre el incidente, cada detalle de lo que había ocurrido, cada palabra que los sicarios habían pronunciado. Don Beto relató los hechos con la precisión de quien sabe que está siendo evaluado, consciente de que cualquier exageración o minimización podría tener consecuencias impredecibles. Cuando terminó su relato, el Mencho permaneció en silencio durante varios minutos, con la mirada fija en las aguas de la fuente, como si buscara en ellas alguna respuesta que el presente no podía ofrecerle. Finalmente habló. Le explicó a don Beto que los hombres responsables del incidente ya habían sido localizados y que estaban siendo trasladados a una ubicación donde recibirían una lección que nunca olvidarían, asumiendo que sobrevivieran lo suficiente como para recordar algo. Le aseguró que la colonia Tabachines sería declarada territorio protegido, que ningún miembro de la organización, bajo ninguna circunstancia, volvería a extorsionar o amenazar a ningún comercio del área. Y le ofreció algo que don Beto no esperaba, una disculpa sincera. El Mencho reconoció que su organización había crecido demasiado rápido, que en la expansión se habían incorporado elementos que no compartían los códigos originales, que la disciplina se había relajado en algunas células hasta el punto de cometer errores imperdonables como el que había traído a don Beto hasta esa hacienda. Habló de su infancia compartida con don Beto, de los veranos que pasaron juntos en el rancho de sus abuelos en Michoacán, de un tiempo anterior a todo lo que vino después, cuando ambos eran simplemente 2 niños corriendo detrás de las gallinas y soñando con futuros que ninguno podría haber imaginado. Don Beto escuchó en silencio, procesando cada palabra, buscando en ellas la verdad o la manipulación, sin poder determinar con certeza cuál predominaba. Cuando el Mencho terminó de hablar, don Beto le hizo una sola pregunta. ¿Qué iba a pasar con los 5 jóvenes y con el tal Chivo que los comandaba? El Mencho lo miró directamente a los ojos y le respondió que eso dependía enteramente de él, que si don Beto pedía clemencia, la consideraría, y que si no la pedía, el resultado sería el que todos podían anticipar. Era una prueba, don Beto lo entendió inmediatamente. Una prueba diseñada para medir qué tanto de su primo seguía siendo el niño que lloraba cuando mataban a un cerdo en el rancho, y qué tanto se había endurecido por las décadas de supervivencia en un entorno que no perdonaba la debilidad. Don Beto pensó en su hijo Alejandro, en el terror que había visto en sus ojos la noche anterior, en el arma apuntando a su propia frente, en el desprecio con que aquel joven sicario había hablado de su trabajo y su dignidad. Pensó también en que esos 5 jóvenes probablemente tenían madres que los esperaban en algún lugar, hermanos que los admiraban, hijos quizás que crecerían sin padre. Después de un silencio que pareció extenderse durante una eternidad, don Beto habló. Le dijo a su primo que no quería la muerte de nadie sobre su conciencia, que bastante tenía con cargar el peso de saber que compartía sangre con alguien responsable de tanta violencia. Le pidió que los dejara vivir, pero que los alejara de Jalisco, que los enviara a donde no pudieran causar más daño, que les diera una oportunidad de redimirse, aunque él mismo dudara de que la aprovecharan.
El Mencho asintió lentamente, con una expresión que podría haber sido de respeto o de decepción, imposible de determinar. Lo que don Beto no supo, sino hasta mucho después, cuando los hechos ya eran historia y las consecuencias ya se habían materializado, fue que su petición de clemencia había sido otorgada solo parcialmente. El Chivo, el exmilitar que comandaba la célula, fue ejecutado 3 días después del encuentro en la hacienda, su cuerpo apareciendo colgado de un puente peatonal en la zona de Tlaquepaque, con un mensaje que advertía sobre las consecuencias de faltar al respeto a la familia. Los 5 sicarios jóvenes, incluyendo al del tatuaje de lágrima, fueron efectivamente enviados lejos de Jalisco, pero no a otro territorio de operaciones como don Beto había imaginado. Fueron entregados a una célula que operaba en la frontera norte, en uno de los puntos más peligrosos del país, donde las probabilidades de supervivencia para cualquiera que no conociera el terreno eran prácticamente nulas. Estas noticias llegaron a don Beto a través de canales indirectos, rumores que se filtraban en los mercados y las calles de Zapopan, murmullos de vecinos que conectaban los puntos sin atreverse a decir nada en voz alta. Cada revelación añadía una capa más de culpa a una conciencia que ya estaba sobrecargada. Don Beto había querido proteger a su familia, defender su dignidad, y en el proceso había desatado fuerzas que estaban completamente fuera de su control. Las semanas que siguieron al incidente trajeron cambios visibles a la colonia Tabachines. Los comercios que durante años habían pagado cuotas de extorsión se encontraron repentinamente libres de esa carga. Los vendedores ambulantes, que habían sido expulsados de ciertas esquinas por sicarios locales, pudieron regresar a sus puntos habituales. Las familias, que vivían con el temor constante de la violencia, notaron una tranquilidad inusual, una calma que muchos no habían experimentado en décadas. La orden del Mencho se había cumplido al pie de la letra. La colonia era ahora territorio protegido, intocable para cualquier actividad criminal bajo pena de enfrentar la ira de la organización más poderosa del país. Pero esta protección tenía un costo que no era inmediatamente visible. Los vecinos de don Beto comenzaron a mirarlo de manera diferente. Los rumores sobre lo que había ocurrido aquella noche en la taquería se habían esparcido con la velocidad del fuego en un campo seco. Algunos lo veían con admiración, como un héroe local que había logrado lo que ninguna autoridad había conseguido: liberar a la colonia de la amenaza del crimen organizado. Otros lo miraban con temor, conscientes de que vivían ahora al lado de un hombre cuyas conexiones podían traer tanto protección como peligro. Y algunos, los más perspicaces, lo miraban con una mezcla de compasión y cautela, entendiendo que don Beto había quedado atrapado en una telaraña de la que probablemente nunca podría escapar. El negocio de la taquería, paradójicamente, floreció como nunca antes. Los clientes llegaban de colonias vecinas, atraídos por la historia que se contaba en susurros, por la curiosidad de conocer al taquero que supuestamente era primo del Mencho, por la sensación de seguridad que experimentaban dentro de un establecimiento que todos sabían estaba bajo la protección más efectiva posible. Don Beto contemplaba este éxito con sentimientos encontrados. Por un lado, los ingresos adicionales le permitían mejorar las condiciones de vida de su familia, pagar la universidad de sus hijos menores, ahorrar para una vejez que siempre había imaginado precaria. Por otro lado, cada peso que entraba a la caja registradora le recordaba el precio que había tenido que pagar por esa prosperidad. Alejandro, el hijo que había presenciado el incidente original, atravesó un proceso de transformación profunda en los meses posteriores. El joven, que antes soñaba con estudiar administración de empresas y eventualmente abrir una cadena de taquerías que honrara el legado familiar, ahora pasaba las noches consumiendo información sobre el crimen organizado mexicano,
sobre la historia del CJNG, sobre las atrocidades documentadas que la organización había cometido. Confrontó a su padre en múltiples ocasiones, exigiendo explicaciones que don Beto no podía dar sin revelar verdades que consideraba demasiado peligrosas. La relación entre ambos, que siempre había sido cercana, comenzó a fracturarse bajo el peso de los secretos y los silencios. El 15 de mayo, exactamente 2 meses después del incidente en la taquería, la Fiscalía General de Jalisco recibió una denuncia anónima que reportaba actividades sospechosas en la colonia Tabachines. La denuncia, que más tarde se determinaría, había sido presentada por un grupo rival del CJNG buscando crear problemas en territorio enemigo. Describía a don Beto como un operador financiero del cártel que utilizaba su taquería como fachada para el lavado de dinero. Los agentes que investigaron la denuncia encontraron exactamente lo que cualquiera podría haber anticipado. Un negocio legítimo, con registros impecables, facturas en orden y ninguna evidencia de actividad criminal. Sin embargo, la investigación atrajo la atención de periodistas locales que comenzaron a indagar en la historia de don Beto. Un reportero del periódico El Informador, movido por una mezcla de instinto profesional y quizás imprudencia, logró confirmar el vínculo familiar entre el taquero y el líder del CJNG. La nota que publicó el 1 de junio, titulada simplemente como El Primo Olvidado, detallaba la historia de Rigoberto Oseguera Núñez, su decisión de mantenerse alejado del mundo criminal y los eventos de aquella noche de marzo que habían sacado a la luz una conexión que había permanecido oculta durante décadas. La publicación del artículo transformó la vida de don Beto de maneras que él nunca hubiera podido anticipar. Los medios nacionales retomaron la historia, luego los internacionales. Periodistas de Reuters, Associated Press y hasta corresponsales de medios europeos llegaron a la colonia Tabachines buscando entrevistas que don Beto sistemáticamente rechazaba. Equipos de televisión se estacionaban frente a la taquería esperando captar imágenes del hombre que había elegido vender tacos en lugar de unirse al imperio criminal de su familia. Los clientes que antes llegaban por curiosidad ahora eran superados en número por los que venían específicamente a conocer al protagonista de una historia que parecía sacada de una telenovela. Las autoridades, que hasta ese momento habían tratado a don Beto como un ciudadano más, intensificaron su vigilancia. Vehículos sin distintivos comenzaron a aparecer regularmente en la cuadra de la taquería. Agentes de la DEA solicitaron al gobierno mexicano autorización para interrogar al taquero, buscando cualquier información que pudiera ayudarlos a localizar a su primo. El SAT inició una auditoría exhaustiva de todos los registros financieros del negocio y de las cuentas personales de don Beto, buscando irregularidades que justificaran una acción legal. No encontraron nada, porque no había nada que encontrar, pero el proceso mismo era una forma de presión que desgastaba lentamente la tranquilidad de toda la familia. Margarita, la esposa de don Beto, desarrolló un cuadro de ansiedad severa que la obligó a buscar tratamiento psiquiátrico por primera vez en su vida. Los hijos mayores, que habían construido sus propias vidas lejos de Jalisco, sin saber jamás sobre el vínculo familiar con el Mencho, enfrentaron interrogatorios en sus lugares de trabajo, cancelaciones de contratos y, en algunos casos, pérdida de empleos debido a la preocupación de empleadores que no querían verse asociados con ese apellido. Alejandro abandonó la escuela preparatoria, incapaz de concentrarse en sus estudios, mientras su fotografía aparecía en reportajes televisivos y sus compañeros lo señalaban en los pasillos. El 20 de julio, la presión alcanzó un punto crítico cuando don Beto recibió una visita que no esperaba.
Dos hombres que se identificaron como representantes de una organización de derechos humanos le ofrecieron una propuesta. Se aceptaba dar una entrevista exclusiva detallando todo lo que sabía sobre su primo, sobre la estructura del CJNG, sobre las operaciones que pudiera haber observado a lo largo de los años. Ellos le garantizarían protección, reubicación y una nueva identidad para toda su familia en el extranjero. Don Beto los escuchó con paciencia, les agradeció su preocupación y les pidió que se retiraran de su taquería antes de que él mismo los sacara. Lo que esos hombres no entendían, y lo que quizás nadie fuera de la cultura mexicana del norte podía comprender completamente, era que don Beto jamás traicionaría a su sangre, sin importar cuán oscuro fuera el camino que esa sangre hubiera elegido. No por lealtad al crimen, no por temor a las represalias, sino por un código de honor familiar que precedía cualquier consideración legal o moral externa. Su primo había elegido su destino, y él había elegido el suyo. Pero ambos seguían siendo familia. Y en su mundo, eso significaba algo que ningún programa de protección de testigos podía sustituir. El verano de 2023 trajo consigo una escalada de violencia en Jalisco que los analistas de seguridad habían anticipado, pero que de todas formas sorprendió por su intensidad. Una alianza entre cárteles rivales lanzó una ofensiva coordinada contra el CJNG, atacando plazas estratégicas, secuestrando operadores financieros y ejecutando a familiares de miembros de la organización como mensaje de intimidación. Don Beto, cuyo parentesco con el Mencho era ahora de conocimiento público, se convirtió automáticamente en un objetivo potencial de alto valor. El 8 de agosto, a las 3 de la madrugada, un convoy de vehículos se detuvo frente a la casa de don Beto. Pero no eran sicarios rivales los que bajaron de esos vehículos, sino elementos de la Guardia Nacional que llegaban para establecer un perímetro de seguridad alrededor de la propiedad. El gobierno federal, presionado por organizaciones internacionales y preocupado por el potencial escándalo si algo le ocurría al primo del líder criminal más buscado del país, mientras estaba bajo su jurisdicción, había decidido asignar protección permanente a la familia Oseguera Núñez. Don Beto contempló a los soldados que ahora custodiaban su calle con una amargura que nunca antes había experimentado. Durante toda su vida había evitado la protección de su primo para no deberle nada, para mantener su independencia y su dignidad. Ahora tenía escoltas gubernamentales que no había pedido, que no quería, y que le recordaban constantemente que su vida ya no le pertenecía del todo. La taquería, que había sido su refugio del mundo durante casi 3 décadas, se convirtió en una especie de atracción turística vigilada por hombres armados. Los clientes regulares dejaron de venir, intimidados por la presencia militar. Los que llegaban eran mayormente curiosos, periodistas disfrazados o agentes encubiertos de diversas agencias que esperaban que don Beto cometiera algún error que pudiera usarse en su contra. El 1 de septiembre, coincidiendo con el informe presidencial, el Mencho envió un mensaje a su primo a través de intermediarios. Era breve, pero claro. La situación se había complicado más allá de lo que cualquiera había anticipado, y la única forma de garantizar la seguridad de don Beto y su familia era sacarlos del país temporalmente hasta que las aguas se calmaran. El Mencho había preparado documentos, reservaciones y una propiedad en Costa Rica donde podrían vivir cómodamente durante el tiempo que fuera necesario. Todo estaba listo, solo faltaba que don Beto aceptara. La propuesta desató una crisis familiar que duró semanas.
Margarita, agotada por meses de ansiedad y temor constante, suplicaba a su esposo que aceptara, que pensara en los hijos, que entendiera que quedarse en México era una sentencia de muerte lenta por estrés, sino por balas. Alejandro, cuya rabia inicial hacia su padre se había transformado en una culpa compleja por haberlo juzgado sin entender las circunstancias, argumentaba que huir era darles la razón a todos los que decían que don Beto era parte de la organización. Los hijos mayores, contactados por teléfono, ofrecían opiniones contradictorias que reflejaban sus propias experiencias con las consecuencias de la revelación del vínculo familiar. Don Beto escuchó a todos, consideró cada argumento y finalmente tomó una decisión que sorprendió a propios y extraños. No aceptaría la ayuda de su primo para salir del país, porque hacerlo sería finalmente cruzar la línea que había pasado toda su vida protegiendo. Tampoco cerraría la taquería ni abandonaría la colonia Tabachines, porque hacerlo sería admitir una derrota ante fuerzas que él nunca había elegido combatir. En cambio, haría algo que nadie esperaba. Convocaría una conferencia de prensa para contar su historia completa, sin filtros ni protecciones, dejando que el público juzgara por sí mismo si un hombre podía ser culpable por los pecados de su sangre. La conferencia tuvo lugar el 15 de octubre en el salón de eventos de un hotel en Guadalajara. La convocatoria atrajo a más de 150 periodistas de medios nacionales e internacionales, representantes de organizaciones de derechos humanos, académicos que estudiaban el fenómeno del crimen organizado mexicano, e incluso diplomáticos de varios países que seguían el caso con interés. Don Beto llegó acompañado únicamente por Alejandro, quien había decidido apoyar a su padre públicamente después de meses de conflicto interno. Durante casi 2 horas, Rigoberto Oseguera Núñez habló sin interrupciones. Contó la historia de su familia, de cómo 2 primos que habían jugado juntos de niños habían tomado caminos radicalmente opuestos. Describió las presiones que había enfrentado a lo largo de los años para unirse a la organización, las ofertas de dinero y poder que había rechazado, las amenazas veladas que había ignorado. Explicó por qué había hecho la llamada aquella noche de marzo, admitiendo que había sido un momento de debilidad del que se arrepentía profundamente, pero también defendiendo su derecho a proteger a su familia de quienes la amenazaban. Respondió preguntas durante 1 hora adicional, incluyendo algunas que claramente buscaban incriminarlo o hacerlo contradecirse. Cuando un periodista le preguntó directamente si condenaba las acciones de su primo, don Beto pausó por varios segundos antes de responder. Dijo que no era quien para condenar a nadie, que la violencia del crimen organizado era una tragedia nacional que tenía raíces profundas en la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades, y que si algo había aprendido en 62 años de vida, era que juzgar a otros sin entender sus circunstancias era demasiado fácil y demasiado inútil. La conferencia de prensa generó una ola de cobertura mediática que dominó los titulares durante semanas. Las opiniones estaban divididas de manera predecible. Algunos lo consideraban un héroe, un hombre que había resistido la tentación del dinero fácil y había elegido una vida de trabajo honesto. Otros lo veían como un cómplice pasivo que se había beneficiado indirectamente de la protección de su primo durante décadas. Y otros más lo percibían simplemente como una víctima de circunstancias que él no había elegido, un hombre ordinario atrapado en una historia extraordinaria. El impacto más significativo de la conferencia fue, paradójicamente, dentro del propio CJNG. La exposición pública de don Beto, su declaración ante los medios, su negativa a aceptar ayuda de la organización, fue interpretada por algunos elementos como una traición,
como un intento de distanciarse públicamente de la familia criminal para obtener beneficios legales o mediáticos. Estos elementos comenzaron a cuestionar la orden de protección sobre la colonia Tabachines, argumentando que si Don Beto quería ser tratado como un ciudadano común, debería enfrentar las mismas presiones que cualquier otro ciudadano común en territorio controlado. La tensión interna llegó a oídos del Mencho a través de sus redes de inteligencia. La respuesta fue rápida y definitiva. Cualquiera que tocara a su primo o a su familia enfrentaría las consecuencias personalmente con él. La orden fue acatada, pero el resentimiento persistió, creando una fractura que se sumaría a las muchas otras que debilitaban gradualmente la estructura de la organización más poderosa del país. El año 2023 terminó con Don Beto de vuelta en su taquería, sirviendo tacos de bistec y longaniza a una clientela que gradualmente había comenzado a regresar. La presencia militar se había reducido a una patrulla ocasional. Los periodistas habían encontrado otras historias que contar y la vida en la colonia Tabachines había vuelto a algo parecido a la normalidad. Pero todos sabían que esa normalidad era frágil, que bastaba un solo incidente para que todo volviera a estallar. Alejandro regresó a la escuela preparatoria, decidido a completar sus estudios y eventualmente estudiar Derecho. Su experiencia lo había transformado, le había dado una perspectiva sobre la justicia, la familia y la violencia que ningún libro de texto podría haber proporcionado. Soñaba con convertirse en abogado defensor de personas atrapadas en circunstancias similares a las de su padre, personas juzgadas por asociación, condenadas por compartir sangre con quienes habían elegido el camino equivocado. Margarita continuó su tratamiento psiquiátrico, encontrando gradualmente un equilibrio que le permitía funcionar día a día. Nunca recuperó completamente la tranquilidad que había conocido antes, de aquella noche de marzo, pero aprendió a vivir con la ansiedad como una compañera constante, manejándola en lugar de dejarse dominar por ella. Don Beto, por su parte, siguió limpiando su plancha de acero inoxidable cada mañana, siguió sirviendo a sus clientes con la misma dedicación de siempre. Siguió siendo el taquero de la colonia Tabachines, que todos conocían desde hacía décadas, pero en sus ojos había ahora una sombra que antes no estaba, una conciencia de la fragilidad de todo lo que había construido, un reconocimiento de que la paz que disfrutaba era prestada y podía ser revocada en cualquier momento. El 14 de marzo de 2024, exactamente un año después del incidente original, Don Beto cerró la taquería a las 11 de la noche, como de costumbre. Alejandro estaba con él, ayudándolo a limpiar como aquella noche que había cambiado todo. Padre e hijo trabajaron en silencio durante varios minutos hasta que Alejandro habló. Le preguntó a su padre si se arrepentía de haber hecho aquella llamada. Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo? Don Beto dejó de frotar la plancha y miró a su hijo directamente a los ojos. Le dijo que se arrepentía de muchas cosas, de no haberle contado la verdad antes, de haber permitido que la rabia nublara su juicio, de haber abierto una puerta que creía cerrada para siempre, pero no se arrepentía de protegerlo, no se arrepentía de defender la dignidad de su familia. No se arrepentía de demostrar que incluso un hombre, sin poder aparente, podía enfrentar a quienes lo amenazaban y salir con su integridad intacta. Alejandro asintió lentamente, procesando las palabras de su padre. Luego hizo otra pregunta, la pregunta que había estado guardando durante un año completo. Si alguna vez había considerado unirse a su primo, si alguna vez había sentido la tentación de tomar el camino fácil. Don Beto sonrió con tristeza. Le confesó que sí, que hubo momentos en su juventud cuando la pobreza apretaba y las oportunidades eran escasas,
cuando vio a su primo acumular riquezas que parecían imposibles para un hombre de su origen. Pero entonces pensó en su padre, en su abuelo, en generaciones de taqueros que habían alimentado a su comunidad con trabajo honesto, y supo que traicionar ese legado sería traicionarse a sí mismo. El dinero del crimen compra cosas, explicó, pero no compra paz interior, no compra el respeto de mirarse al espejo cada mañana, no compra la certeza de que los hijos pueden estar orgullosos de su padre. Terminaron de limpiar la taquería en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando salieron a la calle, la colonia Tabachines dormía bajo la luz amarillenta de los postes municipales, igual que aquella noche de marzo, pero diferente en formas que solo ellos podían percibir. Don Beto cerró la cortina metálica con el mismo ritual de siempre, verificó el candado 3 veces como hacía desde hacía 28 años, y caminó junto a su hijo hacia su casa, hacia una cena calentada en el microondas, hacia una noche de sueño que ambos sabían sería interrumpida por pesadillas que nunca compartirían en voz alta. En algún lugar de México, en una ubicación que los mejores servicios de inteligencia del mundo seguían sin poder determinar con precisión, Nemesio Oseguera Cervantes recibió un informe sobre su primo como lo hacía cada semana. El informe indicaba que don Beto había cerrado su negocio a la hora habitual, que no había incidentes que reportar, que la familia seguía a salvo. El Mencho guardó el informe en un cajón junto a cientos de otros documentos y continuó con los asuntos que demandaban su atención. Rutas de trasiego que proteger, territorios que defender, enemigos que eliminar, pero por un momento, antes de sumergirse nuevamente en el mundo de violencia que había construido, pensó en el primo que había elegido vender tacos en lugar de liderar ejércitos, que había preferido la paz de una vida ordinaria sobre la adrenalina del poder absoluto. Y en ese momento, aunque jamás lo admitiría ante nadie, el hombre más buscado del hemisferio occidental sintió algo parecido a la envidia por el taquero de la colonia Tabachines, que dormía tranquilo cada noche sabiendo exactamente quién era y quién había elegido ser. La historia de don Beto y su taquería no terminó aquella noche de aniversario, así como no había terminado ninguna de las noches anteriores, ni terminaría en las noches por venir. Continuó desarrollándose día tras día, taco tras taco, en una colonia de Zapopan que había vuelto a ser un lugar tranquilo, donde los vecinos se saludaban por la mañana y los niños jugaban en las calles hasta que oscurecía. La protección seguía vigente, la amenaza seguía latente, y el equilibrio entre ambas seguía siendo tan frágil como siempre había sido. Pero en medio de esa fragilidad, en el corazón de un país devastado por décadas de violencia y corrupción, existía una pequeña taquería de azulejos verdes donde un hombre de 63 años preparaba los mejores tacos de bistec de toda la zona metropolitana de Guadalajara, exactamente como lo había hecho su padre y su abuelo antes que él. Y mientras esa taquería siguiera abierta, mientras la plancha siguiera caliente y los clientes siguieran llegando, la historia demostraría que era posible elegir un camino diferente, que la sangre no determinaba el destino, y que incluso en las circunstancias más extremas, un hombre podía definirse por sus acciones y no por su apellido. Este es el relato de Rigoberto Oseguera Núñez, el taquero de Tabachines, primo del Mencho, ciudadano ordinario de un país extraordinariamente complicado, protagonista involuntario de una crónica que México sigue escribiendo cada día con tinta de sangre y esperanza.